El sermón de hoy se titula Armaos del mismo pensamiento y está basado en un extracto, obviamente, del pasaje que está en el versículo 1 que dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Debemos recordar lo que el Señor enseñó ya antes, a través de Pedro, en esta carta. Recuerden que terminó Pedro esta sección diciendo que Cristo venció. Cristo venció todo. Y aquí pregunta para ustedes, para que empiece a correr la mente a esta hora de la madrugada, el día domingo, recordar qué es lo que venció Jesús. Venció la muerte. De hecho, Él resucitó. Venció el pecado. Él vivió en obediencia perfecta delante del Padre. Venció al mundo. De hecho, todo el mundo se juntó en contra del Señor. Los príncipes, los reyes, los gobernantes, el pueblo judío, el pueblo gentil, se juntó en contra del Señor. Y el Señor venció al mundo. Y también venció los poderes de las tinieblas. Ustedes dirán, ¿esto es real? El mundo espiritual es muy real. Quizás no somos tan conscientes porque no vemos, pero sigue operando en este mundo. Entonces Cristo venció. Y Pedro le escribe a esta iglesia que estaba en un contexto muy particular. Particular en varios sentidos. Ustedes se darán cuenta que en el versículo 3 nombra pecados que no son tan común de hablar. De hecho, uno lee estas palabras y dice, oye, esto era fuerte. Está hablando de lascivia, orgías, embriagueces, concupiscencias, y cierra a Pedro diciendo estas abominables idolatrías. El contexto en que estaba inmersa la iglesia de ese tiempo era un contexto abominablemente pagano. De hecho, los cultos que hacía el resto de la gente eran en función de cultos sexuales o cultos que involucraban también la borrachera y una mezcla de cosas. Y eso era adoración a esos dioses. Ese era el contexto. Además, la gente no solamente lo hacía, valoraba lo que hacía, defendía lo que hacía y además juzgaba y ultrajaban y perseguían a los cristianos por no hacer lo que ellos también hacían. ¿Se dan cuenta del contexto? Un contexto duro. Un contexto que una vez, aconsejando a un jovencito de 19 años en ese tiempo, me decía, pero es que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo atrás, cuando era mucho más fácil servir al Señor. Cuando no había tantas tentaciones como ahora. Cuando todo el mundo seguía a Dios. Y le decía, te faltó historia. Decía, no fue así. De hecho, te voy a contar cómo era el contexto. El contexto pagano era crudo, era rudo. Lo que quería argumentar es que antes era más fácil servir al Señor que ahora. Porque si tú supieras, me decía, cómo son mis compañeros del colegio, si tú supieras cómo se viven las fiestas, si tú supieras cómo es tan difícil ser cristiano en este contexto, no me dirías lo que me estás diciendo. Y lo que estaba diciendo era precisamente lo que fue escrito en la Escritura respecto de vivir en santidad y en pureza sexual. Cosa que es compleja. Me dirá alguno, oye, es que tú no sabes los desafíos que hay en este tiempo. Tanto estímulo. Y acá
vemos que sí había estímulo, sí había contexto adverso, y además sí había una obra, no solamente natural de la carne, de la naturaleza caída del ser humano, sino también había obra y operación de espíritus y de obra de las tinieblas que llevaba a la gente, que lo llevaba como iban como en un río, los llevaba a cometer pecados e inmoralidades en contra de Dios, en contra de ellos mismos, y en contra también de su prójimo. Entonces Pedro les dice, hey, si están sufriendo en este momento, le dice a la iglesia, están sufriendo y deben armarse de un mismo pensamiento. ¿Se dan cuenta la palabra que usó? Armarse. ¿A qué le suena armarse? ¿Eh? Pararse, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué más? Prepararse, perdón. Escuché la mirada, no, pararse. Prepararse, ¿qué más? Una batalla. Prepararse para la batalla. Prepararse para la batalla donde hay que usar armas y donde no podemos ir solo a la batalla, debemos ir juntos con otros. De hecho, el pasaje que viene después, que vamos a ver el próximo domingo, habla acerca de la oración, habla acerca de la comunión con otros, de la hospitalidad, hablando de que hay herramientas, hay armas y un ejército, que es la iglesia, la que nos ayuda también a vivir en este mundo caído. Dice, ármense del mismo pensamiento. Y aquí viene respecto de tres cosas. Respecto del sufrimiento, hay que armarse, hay que prepararse para vivir conforme Dios así lo quiere. También armarse en cuanto a la tentación y la lucha contra el pecado. Y armarse también en contra de los poderes de este mundo y de las tinieblas. Pedro dice, une todo, armarse del mismo pensamiento de Cristo. Y aquí volvemos a lo que es el hilo conductor de esta carta. Uno podría decir, ¿cuál es el tema que más menciona Pedro en esta carta? Ustedes ya podrán verlo, lo han visto, vamos a verlo en próximos domingos también. ¿Cuál sería un tema muy relevante en esta carta de Pedro a la iglesia? ¿Me podrían decir alguno? Un momento incómodo, ¿no? Empieza con sufri, termina con miento. ¿Cuál será la palabra? Sufrimiento. Y de hecho, ¿es un tema central? Sí, es un tema importante. Pero no debemos desconocer que no es el sufrimiento solamente, que habla de Cristo el Señor, el que sufrió, el que llevó nuestro sufrimiento, el que llevó incluso lo que nosotros merecíamos, llevó nuestros pecados, el justo por los injustos. Él pagó por nosotros y Él en la carne, Él estando en esta condición humana también, Él vino y dice, Él padeció y terminó con el pecado. ¿Quién vivió perfectamente delante del Padre? Cristo el Señor. Él no cometió pecado. No hubo engaño en su boca, ni su corazón, ni su mente, ni sus acciones había ni un milímetro de pecado. Perfecto delante del Padre. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en obediencia, Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y no solamente murió, también fue resucitado. No solamente resucitó, sino que ascendió y está a la diestra de Dios Padre.
De hecho, versículo 22 del capítulo anterior, que vimos el domingo pasado, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él venció. Y él venció para que nosotros tuviéramos libertad. Cuando hablamos de la palabra libertad, uno dice: libertad es hacer lo que quiero, algunos dirán eso, o hacer incluso lo que se me da la regalada gana, como diría un personaje antiguo. Lo que se me da la gana, lo que quiero, lo que quiere mi corazón simplemente. Esto lo quiero, esto lo hago. Pero la libertad en Cristo no está en hacer lo que simplemente yo quiero. Porque sabemos que hacer lo que queremos no siempre nos guía a libertad. Hacer lo que queremos no siempre nos guía a un propósito correcto. Hacer lo que queremos no siempre nos guía a vivir en comunión con Dios, donde está nuestra verdadera libertad. No siempre nos guía a hacer su voluntad. ¿Qué es la libertad entonces? En el Señor. Es tener la capacidad del Espíritu Santo para poder vivir por Él y para Él, cumpliendo y viviendo sus mandamientos. Porque dice el Señor: conoceréis la verdad y serán verdaderamente libres. Conocer la voluntad de Dios nos hace libres. Conocer quién es Él, lo que Él demanda de nosotros, conocer su voluntad, nos hace verdaderamente libres. Y dice: ustedes, si han sido alcanzados por la gracia del Señor, hay uno que sufrió, y sufrió para que no viviéramos en pecado. Y dice: si han sido libertados ya, no sigan viviendo como el resto de la gente. Y si usted va al versículo 2, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Les pregunto entonces, ¿qué significa vivir conforme a la concupiscencia? Palabra compleja, ¿cierto? Palabra incluso que no usamos mucho, antigua. Significa darle, en tiempos bien concretos, darle rienda suelta a todo lo que nosotros queremos, que va en contra de Dios. Y fíjense lo que llega a salir cuando decimos: hagamos esto nomás. Dice, aquí hay una mezcla de cosas. Dice: conforme a nuestra carne y conforme a cómo anda el resto. Y conforme a cómo anda el resto es porque también está siendo guiado por otras fuerzas y entidades que son espirituales. Aquí Pedro está describiendo lo que pasa en el desafío de vivir por y para el Señor. Y hay otro autor, colega de Pedro, el apóstol Pablo, explica esto mismo en otro pasaje, en otra carta. Lo explica en Efesios, que vamos a pedir que puedan buscar ese pasaje, Efesios 2, que escribe algo muy parecido y uno puede entender lo que Pedro quiere decir también. Vemos que hay una conexión, dice Efesios 2, versículo 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y aquí vemos que es exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta que hay tres enemigos de la vida cristiana y de la vida conforme al corazón del Señor? ¿Saben cuál es el primer enemigo? Nuestra propia carne. Nuestra propia naturaleza pecaminosa. Si usted dice, ¿sabes qué? Voy a vivir conforme a mis deseos simplemente y a lo que yo quiero, Pedro te dice, tienen que armarse, tienen que prepararse con la misma disposición de Cristo, de hacer la voluntad del Padre. Pero no solamente es eso, sino que también dice que hay un mundo caído, hay una corriente que nos lleva. Y acá, por ejemplo, Pedro dice, ¿les parece al resto, a la gente pagana, cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno? O sea, esto es como si estás ahí en un río, con un torrente potente, y eso te lleva. Usted dice, ¿por qué estas personas van en contra de él? Es extraño. ¿Por qué estas personas no siguen el desenfreno de los demás? Pero te dice también, ármense del mismo pensamiento, dispuestos a sufrir y también dispuestos a luchar en contra de los poderes del pecado. Pero usted dirá, ¿el cristianismo se trata solamente de portarse bien? ¿O solamente se trata de no hacer cosas malas? ¿Es solamente eso? Quiero decir varias cosas al respecto. Pedro te dice claramente, si estás en la gracia, si has sido rescatado por el Señor, tienes el poder del Espíritu Santo para vivir conforme a su voluntad. Algunos toman como excusa incluso la gracia del Señor para vivir conforme a lo que uno quiere. De hecho, uno dice, no, las personas que creen en la gracia del Señor son personas que viven pidiendo perdón, pero nunca cambian. Y uno dice, ¿sabes qué? Hay una parte que está equivocado ahí. Porque cuando recibimos la gracia del Señor, efectivamente no vamos a tener una vida perfecta, pero sí una vida que busca agradar al Señor. Eso implica una vida que se santifica por Dios y para Dios. Entonces uno podría decir, el cristianismo dice solamente no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro. Digo, el cristianismo es una parte. Te dicen no, porque sabe el peligro que hay detrás de eso. Pero detrás de ese tremendo no, hay un tremendo sí. Cuando te dice no corras con ellos en el desenfreno porque hay disolución, te dice no solamente no vayas para allá, te dice, ¿sabes qué? Aprende a correr en sentido contrario. Prepárate y ármate para buscar a Dios, que es lo mejor. Prepárate con otros para disfrutar de la comunión con Dios. Aprende a disfrutar de otras cosas que son aún más placenteras, que son verdadero placer, verdadero gozo, verdadera alegría, que es amar y servir al Señor junto a otros. No solamente un no, no hagas esto. Te dicen no, porque ahí hay esclavitud, no porque ahí no hay libertad, no porque hay disolución, no porque hay destrucción. Te dice no, porque hay muerte. Si uno examina estos pecados que están acá, hay muerte. Hay muerte física, emocional, espiritual. Hay muerte. Te dice, no. Ustedes han sido libertados para que no vivan de esta forma.
Pero ¿saben? Hay una presión social también. Y una presión espiritual también. Yo no sé cómo es tu contexto. Yo no sé a qué estás expuesto. Yo no sé cuál es el contexto que te rodea. Pero el contexto de este tiempo, no solamente la gente hacía cosas inadecuadas, sino que cuando alguien hacía algo diferente, lo miraban como extraño. No solamente eso, sino que dice, y los ultrajaban. Había un costo, había persecución. ¿Se dan cuenta lo fuerte que era? Y uno se pregunta, ¿qué es lo que predicaba Pedro, el apóstol, a esta iglesia? Ustedes consideren el ejemplo de Cristo. Cristo no solamente te dejó ejemplo, sino que Él ya vivió obedientemente, ya murió por ustedes, resucitó para que tengan vida y vida abundante y vida nueva, y ascendió, y Él está por sobre todas las cosas. Te dice, por tanto, no sigan viviendo como el resto. Algunos de ustedes ya vivieron así. Baste ya, es suficiente, no hay más tiempo para seguir viviendo de esta forma. A ellos les parece cosa extraña. Delante Milka oraba y decía, este mundo a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. ¿Se dan cuenta lo que dice acá? Al resto le parece cosa extraña. La mente cambiada, el corazón cambiado, les es extraño que no corran con ellos. ¿Se dan cuenta que hay un cambio ahí? Lamentablemente, muchas veces nosotros como creyentes empezamos a asumir esos errores, esos engaños. Y a veces ya no nos parece tan extraño a nosotros vivir y correr con ellos, junto a ellos, por este tipo de pecado. Pero aquí es necesario que entendamos algo muy importante. Y Pedro va con mucha autoridad y con mucha gracia, porque hay un problema ahí de entendimiento. Cuando alguien corre por el pecado, para el pecado, y no puede salir de ahí, necesita ser librado por el Señor, por la verdad, que es el libre. Pero también necesita escuchar que cualquier pecado que hagamos, y nosotros también, hay alguien que está dispuesto para juzgar a los vivos y a los muertos. Con Dios y con el pecado no se juega. Con Dios y con el pecado no se juega. Porque por esto también les fue predicado a estas personas, para que sean juzgados en la carne, pero para que vivan en espíritu según Dios. Y aquí hay personas que murieron por la fe del Evangelio. No podría decir, qué triste cómo terminó su historia, su vida. Probablemente murieron, siendo fieles al Señor. Pero ese no es el fin de todas las cosas. Porque dice, pero a los que pasen esto, van a vivir según, en espíritu, según Dios. ¿Por qué? Porque Cristo venció el pecado, venció la muerte, el mundo y a las tinieblas. Armarse implica prepararse. Armarse implica recordar el propósito. Armarse implica estar dispuesto a sufrir. Armarse incluso implica estar dispuesto a saber qué debo hacer cuando viene la tentación. ¿Han sufrido tentación alguna vez? Mucho. Uno debe decir, debo saber lo que el Señor me manda a hacer y también saber lo que me manda a no hacer. Hombres y mujeres estamos estudiando la ley de Dios.
¿cierto? Los 10 mandamientos. Pero no solamente eso, es saber que cuando Dios me manda algo, también me está mostrando quién es Él. Me está mostrando, por ejemplo, dice, aquí habla de no cometer pecados sexuales. Dice, Él te manda esto porque está mostrando su libertad. Está mostrando su verdadera libertad. Está mostrando su fidelidad. El amor verdadero, el amor profundo. Te dice, no vayas para allá. Hay un máximo bien que está en Cristo, el Señor. La comunión con el Padre. Hay un mayor gozo, mayor alegría. Hay incluso un mayor placer. Que está en buscar, amar y seguir a Dios. Y Pedro dice, deténganse. Hay alguien que esté dispuesto a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ustedes no deben seguir viviendo de la misma forma que vive el resto. Cuando vivimos como el resto, es porque estamos completamente engañados. Porque empezamos a ver lo bueno como malo, lo malo como bueno. Porque incluso pensamos que no hay consecuencias del pecado. ¿Han escuchado esa frase? Uno dice, oye, haga esto. Y viene el amiguito, el amigote te dice, no, es que tengo miedo, dice uno. Te dice, no, tranquilo, no va a pasar nada. De hecho, no solamente no va a pasar nada, va a ser muy bueno. Anímate nomás, hazlo. Sigue tu corazón, sigue tu libertad. Vive conforme a tu corazón. Y ese mismo consejo es el consejo que recibieron Adán y Eva. ¿Se recuerdan? Dios les dijo, no hagas esto. Y haz esto y vivirás. Y ahí vino el engaño. Y el engaño fue decir, Dios no es tan bueno. Dios me prohíbe cosas. Dios me coarta mi libertad. Dios no quiere mi bien, mi gozo. Y no dice, yo merezco esto. Cuando, si usted ve el relato de Génesis, dice, ustedes pueden comer de todo lo que hay, menos de esto. Solamente de una cosa no podían comer. Pero se le había dado de todo para que comieran. De todo para que comieran. ¿Y qué cuestionaron? La bondad de Dios. La justicia de Dios. La rectitud de Dios. La verdad de Dios. La bondad de Dios. Y además pensaron que no iba a pasar nada. Que no iba a haber muerte. Y además pensaron que podrían alcanzar un mayor bien fuera de Dios. Y de hecho pensaron que ellos iban a ser dioses. ¿Se dan cuenta el engaño? El engaño. Hay un camino hacia el engaño. Pero ustedes fueron sacados de ahí. Saben lo que es bueno. Saben lo que es servir al Señor. Saben lo que es amarlo. Y cuando estás corriendo junto con otros, necesitas pedir ayuda. También de que alguien te saque y diga, ven para acá, ponte aquí. Tú no tienes que ir con ellos. Esta es tu identidad. Si algún día alguien te dice eso, y tú sabes que la palabra del Señor te manda otra cosa, agradécelo. Ven para acá. Pero también necesitas que el Espíritu Santo te ilumine, porque vas a estar ahí y vas a estar reclamando, ¿por qué me dejaron acá? Y ahí pide al Señor, Señor, por favor, ilumina mi corazón para verte a ti, para ver tu voluntad, para ver tu ley, encontrarla como buena, agradable y perfecta. Si aún estás luchando con eso, congregarte, amar a otros, perdonar, seguir a Dios, ser discípulo de Cristo. Si usted dice, ven y pide al Señor, cambie tu corazón y que puedas verlo y que puedas decir al revés, qué extraño cómo corren ellos a la muerte, a la destrucción, cómo corren hacia un despeñadero. Y qué bueno que el Señor me sacó
me libró. Me llevó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a pedirle que podamos orar, pero sabiendo que el Señor está delante de nosotros, dispuesto para juzgar vivos y muertos, pero también para entender que necesitamos correr a Cristo día a día. Y que para que podamos disfrutarlo, necesitamos de la iluminación de su Espíritu Santo para verlo. Y si cuesta verlo todavía, pídele ayuda a alguien, a un hermano, para que pueda contarte y recordarte la bendición de la gracia del Señor. Los invito a orar. Espero mientras tanto al equipo de música que pueda pasar. Señor, te damos gracias, porque tú nos pides, nos demandas, nos exhortas, nos animas también a armarnos de un sentir en Cristo. Estás dispuesto a sufrir, estás dispuesto también a luchar contra el poder del pecado, pero no solos. Gracias te hago porque el Evangelio no es solamente un no, es un tremendo sí, de conocerte, de amarte, de buscarte. Y te pedimos, Señor, que podamos ver el gozo y alegría de estar en comunión contigo, de disfrutarte. Incluso el gozo y alegría de no seguir corriendo conforme corre el resto, sino de devolvernos, de pararnos, de ser parados por ti, tan amoroso eternamente. Es decir, no corras con el resto. Ahí hay pecado, hay destrucción, no hay vida. Entonces te dice, corre hacia otro lugar, corre a mis brazos, porque hay libertad, hay gracia, hay amor, hay verdad. Hay verdadera libertad en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Y te pido, Señor, también que todos los que están luchando en este tiempo, contra la tentación, contra el pecado, que puedan mirarte a ti, Señor. Que tú puedas mostrarte con gloria y autoridad, con gozo y con paz y alegría de corazón, para que podamos disfrutar de quién eres tú verdaderamente. Renueva ese gozo en nuestro corazón y esa búsqueda de ti. En el nombre de Jesús. Amén.